Capital Sonoro. De Vital Importancia es un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos temas que, por más que estemos en plena feria del libro y sobre la cual les invitamos a seguir nuestro cubrimiento, por supuesto, no podíamos dejar pasar. Y es que, por un lado, el Centro Nacional de las Artes ya está cumpliendo más de un mes de funcionamiento y todo aquello sobre lo que se meditó, planeó, teorizó antes de su apertura empieza a dar sus primeros resultados. Aquí nos sumergimos sobre este nuevo espacio para la cultura del país. Y en un segundo momento vamos a conversar sobre un tema que quedó en el aire. Varios medios de comunicación hace un par de semanas hablaron de las quejas emitidas desde Colombia ante una subasta en Francia que incluía piezas precolombinas de las que no se sabía por qué habían llegado allá. Es decir, aparentemente salieron de forma ilegal. Y vamos a aprovechar lo sucedido para poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre el patrimonio, la memoria y la cultura. Se abre el telón, así que arranquemos con este episodio de Vital Importancia. El Centro Nacional de las Artes abrió sus puertas al público el pasado 21 de marzo. Arranca así un espacio que contará con una programación artística y de mediación que busca convertirlo en uno de los escenarios culturales más importantes de Latinoamérica y en un punto de encuentro abierto, de creación y de diálogo con los territorios y con el mundo. Para saber cómo se logra esto, cuáles son los ejes o propósitos que plantean la hoja de ruta de este espacio, estamos con Iván Benavides, director del Centro Nacional de las Artes. Iván, un placer tenerlo en De Vital Importancia. ¿Cómo está? En días pasados fue la apertura del Centro Nacional de las Artes. Sabemos que la fecha y la manera como se inauguró no es una casualidad. Cuéntenos por qué se escogió esta fecha, qué se hizo y cómo esta elección va acorde al espíritu que busca tener este espacio. Escogimos el 21 de marzo por múltiples razones. Dentro de las narrativas del Centro Nacional de las Artes tenemos algunos ejes muy importantes como el cuidado del planeta, la memoria, la paz y los diálogos con los territorios y el mundo. El 21 de marzo se celebra el equinoccio de primavera que, por ejemplo, en la cultura muisca es el Año Nuevo, celebrada además por la mayoría de las culturas del mundo, que es el ciclo del planeta hacia la fertilidad y el renacimiento de la vida. El 21 de marzo también se celebra el Día Mundial del Agua, que tiene que ver con el cuidado de nuestro planeta. Y el 22 de marzo es el Día por la Desaparición de la Discriminación Racial. Eso nos juntaba una narrativa que tiene que ver con sin justicia social no hay justicia climática. Y nos dio la línea de curaduría de tanto la apertura como de gran parte de la programación del año. Iván, ¿qué espacios configuran este centro y qué tipo de encuentros y diálogos busca dinamizar? El Teatro Colón, que es nuestro teatro patrimonial, cumple 130 años. Es un espacio de 2.300 metros cuadrados. Alrededor de él nace el Centro Nacional de las Artes, de 2.300 metros cuadrados a un complejo cultural de 17.000 metros cuadrados con diferentes salas. La sala Delia Zapata, que es el corazón del centro, que entre otras fue la primera artista negra que pisó el escenario del Teatro Colón 62 años después de su inauguración y que representa lo mejor del alma popular colombiana y de nuestra diversidad. El teatro tiene una capacidad de cerca de 500 personas y es el corazón del centro. La sala Fanny Mickey, que es una caja negra, un escenario para artes experimentales con público hasta de 270 personas, pero que puede variar porque está hecha para las artes experimentales y las artes expandidas. Tenemos la sala sinfónica, que está hecha para albergar, entre otras, los ensayos de las grandes orquestas, pero también es un espacio múltiple que se puede utilizar para pequeños performances o para talleres, y las plazoletas, restaurantes que vamos a tener, cafeterías y espacios para talleres, laboratorios y ensayos. En este sentido, ¿a qué se refiere cuando habla de un espacio vitrina y de que este centro irá más allá de esto?
En general se conciben los escenarios como escenarios vitrina, o sea, escenarios para mostrar cosas. Y así como hay escenarios o festivales vitrina, hay escenarios o festivales de encuentro y diálogo que son los más interesantes. Las tendencias del siglo XXI y las tendencias de democratización de los espacios tienden mucho más al diálogo, al encuentro. Y los centros culturales tienden mucho más a ser espacios de creación, de producción, de encuentro y de diálogo. Y estamos profundizando eso en el centro, de manera tal que muchas de las actividades que se presentan en el teatro corresponden o son fruto de procesos en los territorios o de diálogo con el mundo o desatan procesos, de manera tal que pasamos de ser simplemente un escenario vitrina a un espacio de encuentro y diálogo con los territorios y con el mundo. Cuéntanos por favor cómo lograr lo anterior con un centro que precisamente está justo en el centro de la ciudad del país. ¿Cómo plantear ese acercamiento con los diferentes territorios y con su diversidad? Bogotá tiene una particularidad muy hermosa y es que de alguna manera también es una metáfora de las Colombias. Aquí vive todo el mundo y el diálogo con los territorios y las comunidades es importante para que esto sea un centro nacional. El Centro Nacional de las Artes tiene que darle cabida a la mayor cantidad de diversidad que tenemos en este país, porque la diversidad bien manejada genera riqueza, pero la diversidad mal manejada genera conflicto. Hemos vivido en el conflicto por muchos años por no sabernos reconocer en la diferencia, y este espacio del Centro Nacional de las Artes permitirá ese encuentro en la diferencia. ¿Con qué otros espacios culturales se juntará el Centro Nacional de las Artes? Está en diálogo con centros culturales de Latinoamérica en primer lugar, del mundo, con artistas de todas partes. Primero, el vecindario, desde luego, desde el Centro Cultural García Márquez, por ejemplo, la Biblioteca Luis Ángel Arango, La Fuga, los teatros de acá y las comunidades vecinas, hasta, desde luego, la ciudad, las comunidades, el mundo, las universidades. Hemos conversado con 15 facultades de artes de Bogotá, con muchas instituciones, embajadas, agregados culturales, agentes culturales de Colombia y del mundo. De manera que básicamente la sostenibilidad de cualquier espacio, no solamente del Centro Nacional de las Artes, sino de cualquier espacio cultural, depende de tener relaciones en red y, más allá de pensar simplemente en transacciones económicas, buscar ecosistemas de relación cultural. ¿Qué vía abre el CNA en medio de un panorama cultural tan suelto como el que atravesamos? En este momento la sostenibilidad depende mucho de fortalecer los ecosistemas de relacionales por encima de simplemente transacciones mercantiles de la cultura. El espacio se compone de fijos y flujos. Nosotros somos un fijo o una infraestructura que dinamiza los circuitos y dinamiza las redes y los territorios. Entre territorio, circuito y red se genera la dinamización de estos espacios. Iván, cuéntenos quién era Delia Zapata y qué se estará presentando en el espacio que hoy lleva su nombre. Delia Zapata creo que representa lo mejor del alma colombiana, no solamente de lo afro. Indudablemente fue una pionera con su hermano Manuel Zapata Oliveira. Creo que dignificaron la cultura popular, la herencia afro, le abrieron un futuro. Delia fue de las primeras personas que reivindicó las estéticas y las prácticas culturales populares, tradicionales. O sea, Delia no representa solamente lo afro, sino que en este momento también representa a Colombia, y es incluir estas narrativas en la narrativa nacional. Las poblaciones afro, las poblaciones étnicas han sido invisibilizadas en nuestra historia. Es el momento de reivindicarlas. Cuéntanos además un poco más de la programación a la que el público podrá asistir en estos días. Acabamos de pasar dos grandes momentos, varios momentos importantes, que fue la apertura de puertas, seguida del Festival de Música Clásica y seguida de la Filbo. En la Filbo tuvimos grandes artistas como el Ballet Folclórico de México. Después de la apertura de puertas del Festival de Música Clásica y de la presencia de grandes artistas mexicanos en la Filbo como el Ballet Folclórico de México,
Continuamos con la conmemoración de la afrocolombianidad alrededor del 21 de mayo, donde tendremos, entre otras, a la gran cantante Nelda Piña de música tradicional, a Casbel, que es una joven de músicas urbanas, y tendremos a la hija de Delia Zapata, Edelmira, una escuela de música y danza que se resiste a desaparecer. Es lindo ver a Edelmira, por ejemplo, en sus ensayos, donde la gente baila, canta y toca al mismo tiempo, porque es la forma en que se expresan estas comunidades, y Edelmira continúa la herencia hermosa de Delia. En esta segunda parte de nuestro episodio, Juan Pablo Conto, el periodista investigador de este podcast, nos preparó una entrevista a propósito de lo sucedido en una subasta en Francia a la que fueron a parar piezas precolombinas de nuestro país. Juan Pablo, tome usted la palabra. María, hace un par de semanas el gobierno de Colombia, en conjunto con los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú, emitió un comunicado para intentar frenar la subasta Los Imperios de la Luz, colecciones privadas europeas de arte precolombino, que se realizaría en Francia y que contaba con 8 piezas de arte precolombino del país en su catálogo. En su momento, el Instituto de Historia y Antropología ICANN le solicitó a las autoridades correspondientes iniciar una investigación para saber cómo salieron de forma ilegal las piezas en cuestión, que además no habían sido declaradas como robadas ni nada. Aprovechamos este suceso para, uno, saber qué terminó de pasar con este caso, pero también para poner sobre la mesa la reflexión alrededor del patrimonio y de los relatos que se construyen a partir de este y su contribución a mantener una narrativa diversa de nuestro territorio. Para eso vamos a conversar con Fernando Montejo, parte del equipo de patrimonio del ICANN, quien nos ayudará a alimentar dicho análisis. Fernando, bienvenido a De Vital Importancia, ¿cómo está? Hola, Juan Pablo, muy bien, muchas gracias. Fernando, cuéntenos para empezar qué terminó de pasar con el caso de Francia. Daba ya algunos detalles al respecto, pero qué fue lo que pasó y qué novedades ha habido sobre lo sucedido que ocupó las noticias hace un par de semanas. Sí, Juan Pablo, bueno, en efecto, pues ocurrió algo que en ocasiones suele ocurrir. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia recibe ocasionalmente denuncias sobre subastas internacionales, y aquí en este caso pues ocurrió eso, una subasta internacional en Francia, en donde se ponían en venta piezas del patrimonio arqueológico de varios países, entre los cuales se encuentran los que usted mencionaba, y donde habían 8 piezas del patrimonio arqueológico de Colombia. ¿Y qué terminó de pasar con este caso? ¿Qué novedades hay al respecto? ¿Qué nueva información hay de lo que sucedió con respecto a esta subasta? Pues desafortunadamente al final, a pesar de que Colombia junto con otros países pues nos pronunciamos enérgicamente pues rechazando esta subasta, pues es patrimonio arqueológico que para Colombia, así como para otros países, pues no tiene valor económico, no está sujeto a venta y compra. Nuestra legislación colombiana es muy importante porque son bienes de interés cultural. Y en ese sentido, bueno, las piezas desafortunadamente se terminaron vendiéndose a pesar del rechazo conjunto entre varios países, Colombia por supuesto, a través de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en ese país, pues nos manifestamos, pero ya, digamos, la subasta se desarrolló y al final, pues las piezas han sido vendidas. Y según esto, entonces, me surge la siguiente pregunta. ¿Con qué herramientas cuenta Colombia o los países en general para la protección de su patrimonio y por qué en este caso no pudo hacerse efectivo, digamos, ese cuidado? Sí, digamos, acá hay un punto importante. Colombia tiene una legislación bastante desarrollada sobre protección de bienes culturales, entre los que se encuentra el patrimonio arqueológico a través pues, de la Ley General de Cultura, en donde ahí se define qué es lo arqueológico. En esa ley se define
digamos, cuáles son los mecanismos de protección, en fin, para nuestro país, pero viene, digamos, un asunto importante para señalar y es que si bien pues tenemos una legislación fuerte, en nuestro caso en Colombia, pues en otros países hay legislaciones Ujú, distintas. En otros países es posible la venta y compra de bienes ujú, culturales, ¿sí? Entonces nos enfrentamos ante esa situación y las herramientas que tenemos en nuestro caso, así como otros países vecinos, es las relaciones bilaterales o multilaterales que permiten llegar a acuerdos para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales, en particular de bienes arqueológicos. Entonces, ese mecanismo es uno de los cuales acuden los gobiernos o los estados para evitar este tipo de venta de patrimonio ujú. cultural. Claro, se tienen con algunos países, tienen con todos, porque bueno, hay algunos países en donde este comercio pues resulta más recurrente y con esos países pues Colombia tiene acuerdos, ¿no? Acuerdos bilaterales que permiten, digamos, cooperar en el sentido de identificar en dónde están, digamos, este tipo de mercados, en dónde hay mercados, qué se está comercializando y en muchos casos, eso quiero señalarlo, si bien en este no ocurrió, pero en muchos casos ha sido posible evitar subastas. ¿Sí? Y entran, digamos, también en operación los mecanismos que tenemos para la repatriación de bienes del patrimonio arqueológico. Esto, por supuesto, no es solamente el ICANN, sino en concurso o en trabajo conjunto con otras instancias del Estado, otros ministerios como pues Cancillería, por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, en fin, tenemos un relacionamiento muy importante entre estas instituciones del Estado que cuando ocurren estas situaciones, pues se pone en marcha un procedimiento que implica, por supuesto, pues establecer las comunicaciones necesarias, identificar las piezas si en efecto pertenecen o no al patrimonio arqueológico, poder, digamos, desarrollar los mecanismos expeditos para poder detener estas subastas, en fin, o como le decía, para repatriar piezas arqueológicas que realmente, porque eso también ocurre, vale la pena mencionarlo, ocurre que personas que han años, pues incluso a veces no se pueden establecer en qué momento salieron del país, pero que tienen, digamos, personas en el exterior, tienen piezas del patrimonio arqueológico y por diversos motivos deciden hacer las entregas voluntarias de esas piezas y las entregan normalmente a los consulados y embajadas y de esos consulados y embajadas pues empiezan a comunicarse con Colombia y iniciamos un proceso de repatriación de esas piezas. Es importante también mencionar que en el último año se han repatriado un gran número de Ujú. piezas. ¿Sí? Ha sido un proceso muy, muy importante en el que ha participado de manera muy oficiosa, pues de manera muy juiciosa más bien, la Cancillería, el Ministerio de Cultura y el ICANN. Mm, Quisiera ahora que conversáramos y que trasladáramos como la discusión a otro ámbito, la conversación a otro ámbito. Varias de las colecciones de arte de grandes museos se han alimentado a lo largo de la historia por piezas extraídas de manera ilegal de su país natal en contextos ya sea de guerra o bueno, distintos contextos que llevaron a que esto sucediera. Esta es una situación que ha ido cambiando. ¿Cuál es el panorama del cuidado del patrimonio en Colombia para evitar que sea sacado de manera ilegal del país? Sí, en efecto, pues digamos, ha ido cambiando, pues incluso por la misma forma en que estas piezas han sido valoradas, ¿no? Y vuelvo y repito, en el caso colombiano, el valor de estas piezas es un valor Ujú. cultural, no tiene valor económico. Y a medida que la legislación colombiana se ha ido fortaleciendo, las definiciones, en fin, en los mecanismos de protección, pues se ha visto pues, un cambio. La guaquería, digamos, quiero mencionar esto, que la guaquería es una actividad no solamente ilegal en el caso colombiano, sino que perjudica enormemente los sitios de patrimonio arqueológico, los sitios arqueológicos y los bienes del patrimonio arqueológico en general.
¿Y por qué la perjudica? Porque son, digamos, actividades que rompen o que destruyen un contexto de información importante que se encuentra en estos sitios, ¿no? Digamos que el valor que tienen los vestigios arqueológicos no es un valor intrínseco a la pieza misma, ¿eh? Es decir, el valor no es la rareza de la pieza, ¿no? O la antigüedad misma de la pieza, sino cómo esas piezas y esos vestigios contribuyen a reconstruir una historia de la cual no tenemos, digamos, elementos documentales, como sucede, digamos, con el estudio de procesos sociales más recientes, me refiero, digamos, después del siglo XVI, donde las fuentes documentales son importantes para estudiar ese pasado. En cambio, para algunos sitios, pues en donde no se tiene ese registro de documentos históricos, sino solamente la evidencia arqueológica, pues el destruirla, es decir, intervenirla sin procedimientos adecuados propios pues, de la arqueología, pues va a evitar que nosotros tengamos la posibilidad de reconstruir una historia que es mucho más remota, ¿no? Mucho más en el tiempo en donde no hay registro documental. Por eso es tan importante, digamos, estos vestigios arqueológicos en contexto, es decir, que los tengamos en ese sitio y vayan pues, profesionales idóneos en esa materia y puedan estudiar esos sitios utilizando pues, las técnicas de la arqueología y permitiendo, digamos, reconstruir de manera pues a través de la investigación científica, reconstruir, digamos, esos procesos sociales pasados. Ahí es donde está, digamos, la naturaleza, el valor de estos bienes arqueológicos y ahí está, digamos, la naturaleza de por qué la huaquería destruye y digamos, por qué esas piezas, claro, digamos, estos procesos de huaquería tienen es un interés en esas piezas como les otorgan un valor económico que igual, vuelvo y repito, solamente lo insertan, más bien cobra ese valor de manera, cuando se insertan en los mercados ilegales, porque en realidad no tienen valor económico. Y ahí entonces inicia todo una cadena. Por eso las subastas son tan nocivas en ese sentido, ¿no? Que incentivan pues estos ejercicios de comercio en nuestros países, un país como Colombia, en donde es ilegal la venta y compra de bienes arqueológicos, incentivan esos procesos de huaquería. Entonces, ahí, digamos, se activan. Si bien en esos países es legal la venta y compra de bienes arqueológicos, pues incentivan un comercio y una intervención ilegal en nuestros países. Eso es tremendamente pues nocivo y eso es, digamos, lamentable. Perfecto, Fernando. ¿Cómo se da esa relación entre ese tridente de historia, cultura y patrimonio relacionado con la continua construcción de la identidad de un país? Es importante, en efecto, que digamos nuestra constitución, en donde pues hay unos articulados relacionados y hay leyes, por supuesto, relacionadas con los derechos culturales, eh, que en efecto, digamos, le dan un marco, un contexto, si bien es, digamos, desde la legislación, pues en realidad esa legislación proviene de todas unas reflexiones sobre la importancia y el valor de, pues de estos patrimonios, ¿no? Como legados, ¿no? Como legados de una, digamos, de una historia que en muchas ocasiones es de la larga duración y que tienen que ver, bien usted lo decía, en algunos casos con esos vínculos que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Como colombianos y colombianas, tenemos ese vínculo no reciente solamente, digamos, no somos una síntesis de una historia reciente, sino que nosotros somos una síntesis en muchas ocasiones de unos procesos de mucha más larga duración que los últimos 100 años o los últimos 500 años, sino que somos una síntesis de unos procesos más largos, ¿sí? Y tan largos que, bueno, digamos, al menos en territorio colombiano tenemos una historia de ocupación humana que se acerca a los 12.000 años. Es decir, aquí en esto que llamamos hoy en día Colombia, pues ha habido gente desde hace 12.000 años, ¿sí? Y eso, esa historia tan larga,
¿no? Digamos, de larga duración, en donde se han visto, digamos, diferentes procesos sociales, en donde podemos entender, digamos, por qué estamos ocupando nosotros hoy en día la zona andina, las tierras bajas del norte, por qué y de qué manera las ocupamos, por qué nuestras diferencias, incluso entre zonas en el país, entre regiones en el país, por qué hoy en día es tan importante para nosotros los asuntos del campo y los asuntos relacionados con los cultivos, los tipos de cultivos que nosotros tenemos hoy en día. Tienen no una historia reciente, por supuesto la tienen reciente, pero no solamente reciente, sino que la tienen en la larga, es decir, algunas de estas realidades contemporáneas tienen un nacimiento mucho más allá del siglo XVI, más allá en el tiempo, más remotas. Y eso hace que tengamos un vínculo muy fuerte con ese pasado. Y ese pasado lo conocemos a través de diferentes herramientas o hay diferentes formas de reconstruir ese pasado. Una es la que nos brinda la arqueología y por eso es tan importante estos vestigios arqueológicos porque ahí está la fuente de esa información y se da ese tridente que usted menciona de un valor cultural contemporáneo, no por la pieza es antigua o rara o singular, sino porque esa pieza o esas piezas o esos contextos o esos sitios nos están permitiendo acercarnos a un pasado remoto. Ya mencionaba Fernando algo sobre la Constitución, pero ¿cómo se aterriza eso en el caso colombiano en términos de política pública y además pues, dentro de esta política, cómo mantener el patrimonio conectado y vivo dentro de sus comunidades y sus territorios, esa historia viva que usted mismo está haciendo referencia y evitar que simplemente se vuelva una pieza museográfica? Sí, en efecto, digamos que, pues claro, como decía yo, la ley surge de pues todos unos acuerdos, intereses, reflexiones, tanto pues bueno, de la ciudadanía, de los mismos procesos sociales, es una conjunción pues de formas en que vemos y entendemos estos patrimonios, ¿no? Hoy los denominamos patrimonios, pero en realidad detrás de ese concepto pues hay una serie de elementos vinculados a las dinámicas sociales, ¿eh? En algunos casos a las formas de relacionarnos, en otros casos a las formas de pensamiento, a las creencias y representaciones, en fin, hay digamos, un ámbito muy amplio desde donde provienen esos vínculos con esas materialidades, en este caso las materialidades arqueológicas, que vuelvo y repito, le brindan un contenido muy importante desde el ámbito social, sociocultural, a esos elementos y se materializan, como usted lo decía, se materializan en algunos casos, no en todos los casos, en una legislación y se aterrizan en unas políticas públicas que, digamos, tienen varias perspectivas. Una de esas es la perspectiva de la protección, ¿no? Del cuidado, de por qué se cuida algo que tiene significado para nosotros, ¿no? Entonces, tiene un significado y los significados son muy variados, ¿no? Pueden estar vinculados, vuelvo y repito, con unos imaginarios, con unos sentidos muy diversos. En algunos casos, el sentido es, digamos, relacionado, vuelvo y repito, con el sistema de creencias. En otros, no. En otros, el sentido es desde cómo me veo y me reconozco y me vinculo como, con unos elementos que pienso como directamente relacionados con mi presente, ¿eh? Con lo que soy hoy en día, no solamente como individuo, sino como colectividad. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en algunos grupos indígenas, en fin, que en efecto vinculan esos vestigios arqueológicos, esos textos arqueológicos con un pasado que incluso podría ser visto no solamente como pasado, sino como futuro, porque la relación no necesariamente es lineal pasado y pasado, presente y futuro, sino que la relación temporal puede ser distinta, puede ser incluso cíclica o puede ser incluso sin posibilidad de diferenciación con espacio. En fin, ahí hay unos elementos muy ricos y muy diversos que nos vinculan con esas materialidades y esas materialidades, vuelvo y repito, aterrizadas desde herramientas de política pública que en esencia protegen, significan para unos colectivos, en este caso, para toda la ciudadanía colombiana. Uh-huh.
Y Fernando, con casos como el del Galeón San José hace un par de años, o como este caso de la subasta en Francia, el patrimonio logra colarse en la agenda noticiosa, pero ¿cómo hacer para que su papel sea más activo, incluso en los medios de comunicación, para poner sobre la mesa su importancia y poder incluir todas estas reflexiones que usted está trayendo a colación en este momento dentro de otros circuitos y que esté más activo, por ejemplo, los medios de comunicación? Pienso que en la medida en que pues, todos nosotros, la ciudadanía en general, empieza a tener un vínculo sobre esos patrimonios que signifiquen, en esa medida, digamos, resulta más contundente el hecho de que tengamos mayor cuidado sobre ellos. Y eso lo ve uno, digamos, porque bueno, estos procesos de saqueo, de guaquería, de venta ilegal, de todas maneras, no son los mismos que hace unos años. ¿M? Sí ha cambiado porque la gente hoy en día denuncia con mayor regularidad. De hecho, son las mismas poblaciones, las mismas comunidades, la gente hoy en día son los que están haciendo las reclamaciones, ¿m? De manera más contundente. Y eso no se veía tanto hace unos años, hace unas décadas. En los últimos años, ahí lo que denominamos en general hoy día como la gente se apropia más de esos patrimonios y entonces cuando hay subastas o cuando identifican estos mercados ilegales, pues los denuncian, ¿no? Y para que las entidades, en fin, nos ocupemos de esos asuntos. Las mismas instituciones también, y no solamente instituciones como la nuestra, que digamos es autoridad en la materia de patrimonio arqueológico, sino que también otros escenarios como el académico, si bien no lo hacen de manera directa, quizás en algunos casos, en realidad el escenario académico, digamos, contribuye en la construcción de esos procesos que permiten que pues, todos los ciudadanos le demos una dimensión distinta y la concibamos de manera distinta digo a lo que ocurría hace unas décadas, que digamos no había digamos un vínculo sobre esos objetos, sino simplemente como rarezas o antigüedades, ¿eh? Sino que hoy en día se entiende mejor cuál es ese valor que tienen esos patrimonios. Y entonces me refiero a que la parte educativa tiene un fundamento enorme en que transformemos esta idea de esos patrimonios, como he mencionado hace un momento, como pues, los asuntos raros o extraños, sino que son asuntos que nos comprometen hoy en día y que nos permiten incluso entendernos hoy en día como somos hoy, lo que somos. Uh-huh. Y Fernando, por último, ¿cuáles son los retos más urgentes para seguir trabajando y seguir fortaleciendo esta diversidad de relatos de nuestro patrimonio, que trae nuestro patrimonio? Yo creo que sí, lo que viene, uno a veces en términos de cómo nosotros empezamos a relacionarnos con estos patrimonios resulta a veces incluso sugerente, ¿no? Es decir, que hay tanto potencial en nosotros mismos sobre las nuevas dimensiones de esos patrimonios podrían incluso transformarse, incluso llegar en algún momento a revisar incluso la misma legislación para hacer cambios en ella misma y tener, digamos, otros escenarios todavía más cercanos a la realidad, ¿no? Porque, vuelvo y repito, hoy lo denominamos patrimonios, pero quizás en el futuro eso se transforme a otras denominaciones, pero que en esencia lo que tengamos es esas materialidades que significan, que tienen significado, que son un legado que tenemos, digamos, vienen de tiempo atrás, que tienen un significado que nos representan hoy en día de manera significativa y a futuro, a lo mejor, digamos, me parece importante señalar esto, hay procesos que transforman, hay procesos que se transformarán y los relacionamientos que nuestros patrimonios serán otros y en ese mismo sentido las normas, la legislación también se transformará, habrán escenarios muy distintos a lo mejor que los que tenemos hoy en día, pero cuyas bases, digamos, de manera importante están siendo construidas hoy en día. Entonces, esto nos habla de unas dinámicas de cambio importantes de cómo nos relacionamos con esto que hoy denominamos patrimonios, pero que a futuro quizás tengan otras formas de entender.
Perfecto, pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en De Vital Importancia y espero que volvamos a conversar para seguir alimentando esta narrativa alrededor de el patrimonio y la manera como está totalmente conectado en la identidad y en los relatos que construimos como país. Gracias, Juan Pablo, y qué bueno participar de Vital Importancia. Muchas gracias, saludos. Este podcast no podría ser posible sin la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Cian González y Adriana Castellanos y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es María Cuestas y esto es De Vital Importancia, uno de los tantísimos podcasts de Capital Sonoro. Suscríbanse y hablemos. Recuerden además que en el marco de la Feria del Libro pueden escuchar todos los días a las 6 de la mañana una agenda con eventos recomendados y una pequeña introducción a las entrevistas que estamos publicando a lo largo de la semana. Capital Sonoro hace parte de Capital, el sistema de medios públicos de la ciudad. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.